Bueno, lehen eta behin, eskerrik asko, muchas gracias a toda la gente que nos estáis siguiendo en directo y pedir disculpas por el leve retraso que hemos tenido a la hora de empezar. También aprovecho para dar las gracias a toda la gente que os habéis inscrito en el curso online Los derechos laborales en el actual contexto sociopolítico global. Es un curso que viene siendo continuista dentro del marco de la Escuela de Formación Online Pedro Lemebel y que en esta ocasión pues contamos con 3 módulos. En el primero de los módulos tendremos una visión más internacionalista, cuya sesión empieza hoy con la jornada en streaming emitida a través del canal habilitado en YouTube y cuyo vídeo también se quedará grabado para todas aquellas personas que quieran verlo después o que en algún momento del curso puedan volver a visionarlo para dudas o para tomar nota de todo el contenido que vamos a tener hoy, que estoy segura de que va a ser muy interesante y muy inicial para este curso. Como venía diciendo, el curso tiene 3 módulos. El primero de los módulos es el que empezamos hoy. Tenemos una visión más internacionalista de los derechos laborales que nos permite enmarcar la acción sindical en un marco global en el cual se están dando ciertas tensiones en lo que supone el auge de la extrema derecha y de los grupos políticos de ultraderecha, pero también tenemos unas pocas esperanzas y de ahí hemos querido recuperar el contexto de México que viene representado por la compañera Alina. El segundo de los módulos ahondaremos en un tema que viene siendo habitual y viene siendo transversal a la hora de tratar los derechos laborales en toda la Escuela de Formación en Paz y Solidaridad y que también es uno de los puntos referenciales en el trabajo que hace Paz y Solidaridad Euskadi en cuanto a los derechos laborales, que es la integración de la perspectiva LGTB o perspectiva de las diversidades sexuales y afectivas. En el último de los módulos ya ahondaremos y daremos pie a cómo concretamente la digitalización está impactando en los derechos laborales de la población, haciendo ver cómo, independientemente de cuál sea nuestro contexto sociopolítico o territorial, esta digitalización viene en formas de trabajos cada vez más deslocalizados y cada vez más vinculados al mundo digital. Eso también conlleva que se hayan dado una serie de flexibilizaciones en lo que suponen en las condiciones laborales que en algunos puntos podríamos decir que están precarizando cierta parte de ese trabajo que no se ve, ese trabajo que está vinculado a lo digital, ¿no? Esa será la forma en la que cerremos el actual curso. Entonces podemos decir que la lógica que seguimos va a ser una lógica en la que vayamos desde lo internacional hacia lo más local o hacia lo más contextual de la digitalización. Hoy tengo el gusto, en el marco de un encuentro internacional que hemos llevado a cabo a lo largo de toda esta semana, de contar con 4 ponentes de referencia, 4 referentes también en el ámbito de los derechos laborales, cada una en su espacio, el académico, el sindical y el institucional político, venidas de diferentes latitudes, de América Latina y del Estado español, ¿no? Que complementan un poco esa visión que queremos que sea introductoria y incipiente en poder ahondar ya a lo largo del curso en una manera más profunda en cuál es la situación de los derechos laborales. Para ello empezaremos con Alina Duarte. Ella es periodista mexicana. Actualmente forma parte del Instituto de Formación Política de Morena, donde se encarga de tareas más vinculadas al ámbito internacional y que nos ha estado compartiendo a lo largo de toda la semana una mirada bastante más esperanzadora que en otros territorios del contexto latinoamericano sobre esas prácticas y políticas transformadoras que vienen desde ciertos gobiernos que igual pues pueden estar más referenciados o se acercan más al respeto a los derechos laborales. En esta primera mesa también contaremos con Nora Goren. Nora Goren viene por parte de la CLACSO, del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, y es un gusto contar con ella, como también hemos contado con el grupo de trabajo que trabajo para Qué Futuro.
y también en el marco en el que se os ha facilitado el material que forma parte de la bibliografía de este primer módulo, Feminismos, Trabajo y Sindicalismo, que recién hemos publicado conjuntamente y que pues bueno, ha sido una labor bastante intensa, a la par que interesante, y que forma parte también de ese punto en común entre el trabajo de paz y solidaridad como ONG vinculada al sindicalismo y vinculada a la acción social, y la academia por parte de la Claxo, y esa mirada también desde otros territorios y desde la perspectiva latinoamericana. Asimismo, la dinámica de la clase magistral de hoy va a seguir continuista a la que venimos realizando. Primero realizarán una intervención, y las que nos estáis siguiendo desde vuestras casas, desde vuestros ordenadores, podéis lanzar preguntas que serán realizadas tras la intervención de cada una de ellas por nuestra parte para que os puedan responder. Sin más, doy pie al inicio de la jornada y doy también por inaugurado el curso online. Y Alina, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, saludos compañeros, compañeras que nos siguen a través de esta transmisión y quienes nos seguirán también a través de la retransmisión. Agradecer a Paz y Solidaridad, a Comisiones Obreras por abrirnos estos espacios de debate que me parecen son fundamentales. Yo quisiera traer algunas ideas a la mesa con relación al tema del día de hoy. Primero, ahondar mucho, bueno, trataré específicamente el caso mexicano y la relación también, son varios elementos los que me gustaría poner aquí a discusión. Primero, entender pues que desde la década de los 80, 1984, y especialmente a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el 1 de enero de 1994, lo que vimos fue una guerra directa en contra de la clase trabajadora mexicana, y también pues la priorización de los intereses de los grandes capitales multinacionales, transnacionales en territorio mexicano. Eso llevó directamente también al desmantelamiento casi en su totalidad de los bienes, servicios, el desmantelamiento del Estado mexicano, la privatización de absolutamente todo, y con ello también ir cambiando la lógica de los sindicatos que habían existido de la mano del Partido Revolucionario Institucional, creado después de varias transformaciones de la Revolución Mexicana y varias deformaciones, entrando en un periodo ya de un gobierno abiertamente con tintes neoliberales, en donde los sindicatos pues empezaban a estorbar, y bastante. Fue así que empieza una guerra directa en contra de todos estos trabajadores, trabajadoras organizadas, quienes se enfrentaron directamente en este periodo de los 80s, 90s, pero sobre todo en la década de los 2000s, a las políticas abiertamente neoliberales que habíamos visto, sobre todo en la década de los 80s, estos programas de ajuste estructural implementados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la OCDE, y directamente vienen, ¿no?, con estas grandes reformas que les denominaban reformas estructurales, que fue sobre todo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, este Pacto por México. Lo que vemos es una alianza directa de todas las organizaciones, partidos de derecha, los grandes empresarios, oligarcas que estuvieron impulsando esta afrenta en contra de la clase trabajadora mexicana, lo que permite una cohesión directa en contra de los sindicatos, en contra de las grandes uniones, y ahí es en donde vemos que sobre todo en este periodo del 2012 al 2018 se da esa puñalada final a estos sindicatos que habían sido ícono de las resistencias antineoliberales en contra de la reforma laboral, la reforma educativa, que fundamentalmente lo que hacían era arrasar con la organización sindical. Esto fue bastante fuerte, hubo varias represiones, criminalizaciones, estigmatizaciones de estos grupos, de estos sindicatos, especialmente del Sindicato de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el gobierno de Felipe Calderón. Todos estos gobernantes que son íconos de estas grandes reformas estructurales, pues en su gran mayoría habitan ahora en Madrid. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado en los últimos años, y a partir del
2018 viene también pues políticas que, a pesar de no detener este impasse neoliberal instaurado desde el 84 aproximadamente en México, lo cierto es que sí va en retroceso también y a contrasentido de lo que hoy vemos en América Latina. Me refiero específicamente a los aumentos constantes del salario mínimo. A partir del 2018 se aumenta en 110% en términos de salario real, ¿no? Porque se hicieron muchos más aumentos, pero por sobre la inflación se aumentó en México el salario mínimo 110%, y hace un par de semanas, en una victoria también de estas clases, de la clase trabajadora organizada, que todavía ahí persiste en varias expresiones, se logra que esto quede en la Constitución mexicana, que el salario mínimo siempre esté por arriba de los índices de inflación. Vimos también recientemente que la presidenta Claudia Sheinbaum, recién electa hace un par de meses, mete hace unas semanas también esta reforma constitucional para garantizar los derechos sociales a los repartidores de aplicación, que no son menor, son más de 600,000 trabajadores por aplicaciones. Esto es pues también un aire, ¿no? Oxígeno puro también en estos momentos. Y entre otras, también se aprobó hace una semana la ley de derechos de igualdad sustantiva, que fomenta directamente, obliga también no solamente al Estado, a las empresas privadas, a garantizar que haya equidad en términos de género en todos los rubros. Estas son solo algunas medidas que se han venido tomando, además de la aparición paralelamente de nuevos sindicatos, de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, de sindicatos ligados a la industria automotriz también en algunos estados, y no es menor el reto que se tiene, toda vez que es el momento en que hay mayor inversión extranjera en la historia de todo México. Eso implica que grandes capitales transnacionales están invirtiendo hoy en México, poniendo sus empresas, y se tiene que regular. Es bien sabido que la mano de obra en México pues era y sigue siendo en varios sentidos mal pagada, ¿no? A pesar de estos aumentos al salario mínimo. Entonces eso implica también un reto para el gobierno mexicano, que ha insistido en los derechos laborales. Se amplió también el seguro social, por ejemplo, yo como periodista, ¿no? También para periodistas independientes, sabemos que en el gremio hay bastante precarización en los medios de comunicación, entonces también como periodistas independientes o no necesariamente de empresas corporativas tenemos acceso a un seguro social implementado por el Estado mexicano. Y también, por último, en este panorama, pues una de las, no solamente son 20 reformas constitucionales las que se han plantado en este segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, haciendo alusión a los grandes procesos históricos que ha vivido México desde la independencia, la Revolución Mexicana, la Guerra de Reforma y ahora esta Cuarta Transformación. Se han implementado otras dos iniciativas, y una de ellas tiene que ver con un principio profundamente antineoliberal, que es la reducción de la jornada laboral. Entonces, eso esperemos se esté impulsando desde la clase trabajadora, que se dé esta discusión para disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral en México, y esperemos que se apruebe en los próximos meses al menos. Fue uno de los 100 compromisos hechos por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Y solo decir, porque creo que hay mucha información que vamos a compartir en este espacio, el tema de la digitalización, ¿no? Y ahí lo ligo también no solamente a la automatización de los procesos productivos, sino también a la comunicación, que hemos visto que también con el desarrollo de los medios de producción, pues viene también en el caso de la comunicación, ahí se expresa también este desarrollo de los medios, y vemos también la necesidad de los grupos, no solamente sindicales, sino todas estas expresiones organizadas, emancipatorias, que han encontrado también históricamente en la comunicación una trinchera. Conforme se va digitalizando, pues también creo que hay que empezar a debatir sobre qué horizontes tenemos quienes nos asumimos desde esfuerzos sindicales, estudiantiles, campesinos, en este proceso de la batalla comunicacional hoy en día. Es decir, no en su momento, pues sabemos, ¿no? Lenin tenía su periódico, el periódico Iskra, Simón Bolívar tenía el Correo del Orinoco, José Martí el periódico Patria. Recientemente veíamos expresiones de comunicación a través de tele y radio de gobiernos denominados progresistas, como el aló presidente
presidente con Hugo Chávez, la sabatina con Rafael Correa, o el caso de Andrés Manuel López Obrador con la mañanera, la conferencia matutina que hoy sostiene también Claudia Sheinbaum, pero estamos en un proceso también de transición generacional donde la digitalización va a jugar un rol fundamental, lo está jugando. Hoy las derechas han apropiado mucho de estas redes, de los mayores multimillonarios en el mundo están ligados directamente a la comunicación digital, así que bueno, lo dejaría yo por aquí porque hay muchos temas que abordar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a continuar reflexionando sobre el cambio tecnológico en disputa entre el capital digital y la política que se necesita. Voy a hacer una breve semblanza de las características del trabajo en la actualidad, las características sociopolíticas, algunas referencias a la Argentina para terminar hablando del lugar que ocupan hoy la digitalización y los algoritmos y el lugar que tienen los movimientos sociales, los sindicatos y la disputa que hay por delante. Creo que hoy debemos tener presente que las grandes transformaciones del trabajo vinculadas a los cambios tecnológicos, en particular la digitalización y la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, los algoritmos, la reconfiguración productiva global, los procesos de descentralización y deslocalización y la cada vez mayor tendencia a la concentración del capital es lo que caracteriza la época. Esto nos sitúa en la fase rentista del capitalismo, en el que priman los activos inmateriales respecto de los materiales. Una de las consecuencias más visibles de estos procesos refiere a la crisis de las relaciones tradicionales de empleo, observadas en la creciente informalidad laboral, la precarización en sus diversas formas, las tendencias a la desalarización, con especial atención al papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para su realización y la crisis ecológica. En la actualidad, en el caso argentino y también en Latinoamérica, con diferencias en cuanto a los niveles de salarización, se ha acentuado la cantidad de personas que desarrollan una actividad organizada en un marco ajeno al contrato laboral, que genera valor, sí, pero en malas condiciones laborales, y que produce ingresos que no alcanzan para la reproducción vital de la vida. Y esto cada vez se complejiza más. Junto con ello, una parte sustantiva de quienes continúan bajo una relación de empleo se encuentran cada vez más atravesados y atravesadas por diferentes formas de precariedad laboral. En ese sentido, hablar de trabajo y de mercados laborales implica también entender que América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por tener un sector denominado formal y otro informal. Uno donde quienes trabajan tienen derechos laborales y otro sector sin acceso a ellos. En la década de los 90, con un neoliberalismo ya consolidado, el concepto de heterogeneidad sociolaboral empezó a cobrar envergadura, el cual se asoció a procesos de flexibilización laboral y a nuevas formas de trabajo. Es decir, empieza a tener lugar una amplia formas de trabajo y de empleo que no necesariamente son informales, sino que tienen aspectos de precariedad laboral, contratos laborales con pérdidas de derechos. Se puede decir a grandes rasgos que la primera ola de gobiernos progresistas de América del Sur buscaron poner un freno a los procesos de flexibilización laboral sin que ello haya implicado un cambio estructural en el mercado laboral y la matriz productiva. Y en la Argentina, luego de la crisis del 2008, hubo una gran reducción de la pobreza y la desigualdad, pero posteriormente no se logró la creación de trabajo genuino. Todo esto se da en un contexto actual donde es claro el avance de las ultraderechas, neofascismos, como querramos llamarlos. Estas derechas han ganado elecciones en muchos países y en otros han sido derrotados en comicios electorales, pero siguen disputando poder y construyendo poder. Pero antes de señalar algunos puntos y para graficar el escenario actual, quiero detenerme en un minuto para señalar una de las características de las nuevas derechas y, como señala Biglieri, basada en los trabajos de Jorge Aleman y Wendy Brown, de cómo el liberalismo se fundamenta en una lógica que busca eliminar su propia condición sociohistórica, al tiempo que pretende convertirse en una ontología con el objeto de eliminar el reconocimiento de proyectos alternativos,
dando paso a la conformación de subjetividades basadas en el dominio del mercado y posibles articulaciones que éstas puedan tener con el fascismo. Claramente la pregunta es entonces acerca de los desafíos estructurales que enfrenta el campo popular en la formación de agendas que disputen políticas y prácticas de gobierno donde estas alianzas tengan presente el marco ético-político que dispute nuevas subjetividades. Al respecto, hay que tener presente que el campo popular se organiza mediante articulaciones, o sea, no se suprime la heterogeneidad constitutiva de las diferencias, mientras que la derecha se organiza mediante la homogeneidad. A su vez, otra de las dimensiones que me parece importante señalar que caracterizan la época son los cambios en la dimensión del tiempo, vinculados al futuro y a lo inmediato. La idea de futuro ha cambiado sustancialmente. Vivimos en un mundo en el cual la inmediatez es lo esperable, en el que el tiempo ya casi no nos pertenece. Un contexto en el cual el capital acumula las 24 horas del día. Y si no respondemos, ya sea a las demandas laborales, a las amistades y demás, al instante, parece que estamos en infracción. Pero ojo, que también son estos dispositivos que nos conectan a la inmediatez, la fuente de diversión y de placer, sobre cuya base se retroalimenta y crece el propio proceso de dominación. Esto conforma, como señalé al inicio, subjetividades con otras características, desde cómo se construyen los deseos, los amores y los odios, las satisfacciones y los logros. Por cierto, parece que deben ser inmediatos. Entonces, con la construcción de nuevas subjetividades en las que prima el sentido común neoliberal, ¿cómo no nos va a molestar que haya gente que corte las calles, que haya trabajadores y trabajadoras que obstaculicen la circulación, cuando mi vecino considero que lo que está haciendo no corresponde? Nos ha ganado una lógica individual sobre las demandas colectivas. Si todo el proceso de problematización, análisis y del futuro parece estar ausente. En este contexto, y refiriéndome muy sucintamente a lo que viene pasando en la Argentina, hace 11 meses está en el gobierno el presidente Javier Milei, en donde simplemente voy a señalar algunos aspectos en donde una de las claves para entender las políticas y las acciones que está llevando adelante es la centralidad que ha puesto en la búsqueda de reducir el déficit fiscal como herramienta macroeconómica. No hay modernización del Estado, sino más bien una destrucción del Estado bajo la ilusión de que el capital privado va a reemplazar sus funciones. La utopía de la ultraderecha de que el capital no tiene ningún grado de orientación política por parte del Estado y puede operar libremente. En este marco, desde la asunción del gobierno, y el día 20 de diciembre del 2023, se dictó el decreto de necesidad de urgencia que pretendió implementar una reforma laboral, y podemos decir que el capítulo laboral quedó suspendido en la Corte y no se aplica y fue declarado nulo por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, fruto de la lucha sindical. No obstante, el 26 de septiembre del 2024 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 847, mediante el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la reforma laboral conteniendo lo que se denominó Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos y Modernización Laboral. En ese decreto no existe una sola mejora a los derechos. No hay un solo derecho que haya sido ampliado a favor de los trabajadores y trabajadoras. Y para hacer referencia a dos puntos centrales que impactan negativamente en mayor medida a las trabajadoras mujeres que los varones, podemos señalar directamente la modificación de uno de sus artículos, el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculadas a las licencias por maternidad, que pasa solamente a 10 días previo al parto, y la derogación del artículo 50 de la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares, que saca el incremento indemnizatorio. ¿Esto por qué es importante? Porque se deroga las normas penales en materia laboral, se saca las multas al trabajo no registrado, despenalizándose el incumplimiento de los empleadores.
el trabajo no registrado en la Argentina es mayor entre las mujeres que entre los varones. Es alto per se, un 35%, pero es mayor entre las feminidades. La falta de sanción a los empleadores por estos incumplimientos afecta directamente a los derechos de las mujeres, ya que la no registración de su relación de trabajo implica la falta de aportes y contribuciones a la seguridad social, privándolas en el presente de tener cobertura de salud y un futuro tener aportes jubilatorios. Tal es el caso, como mencioné anteriormente, de las trabajadoras de casas particulares, que en la Argentina es el trabajo que emplea más mujeres en nuestro país, en donde la tasa de registro no pasa el 25,8%. Ahora bien, en el marco de este contexto, me gustaría presentar un punteo de algunas cuestiones vinculadas a la digitalización, sin no antes decir que en todo este contexto desregulatorio y de destrucción del Estado hay una fuerte resistencia en provincia de Buenos Aires, donde habita el 40% de la población de la Argentina, en donde el color político de quien es el actual gobernador de la provincia es quien mayor resistencia está presentando a todas estas políticas de destrucción del Estado bajo el lema de Estado presente. Pasando a el último punto vinculado a la digitalización, simplemente me gustaría puntear algunas cuestiones. Son múltiples las aristas de las cuales podríamos hablar. No voy a desarrollar claramente todas ellas, pero sí me parece importante señalar la fuerte relación entre la implicancia de la digitalización, la automatización, los modelos de negocio y las oportunidades sindicales. Pensarlos de manera articulada puede servir para poner límite o reorientar lo que el neoliberalismo, fascismo, como lo denominemos, está buscando instalar, donde empecemos a observar que sustituye el régimen disciplinario tradicional por la vigilancia digital, controlando horarios y vida personal de los trabajadores y trabajadoras. Y como señalé al principio, los datos generados por los propios trabajadores y trabajadoras son utilizados para supervisarlos y explotarlos. Refiriéndome a un aspecto de este proceso, que es el de los algoritmos en la organización laboral, podemos decir que estos tienen sesgos de género, edad y clase, entre otros. Los algoritmos determinan aspectos como contrataciones, productividad y distribución de tareas. Ejemplo de ellos es en Italia, una empresa fue sancionada por un algoritmo que penalizaba las ausencias justificadas. Los algoritmos no consideran factores humanos como el cansancio o condiciones extremas. Esto puede llevar a situaciones laborales muy riesgosas para los trabajadores y trabajadoras. Los datos empleados para entrenar los algoritmos perpetúan desigualdades existentes, afectando decisiones, como dije anteriormente, como las contrataciones y las prestaciones. Hay países donde se ha empezado a regularlo. En Holanda, los algoritmos generaron discriminación en la detección del fraude social. En Australia, priorizaron la eficiencia sobre la inclusión de políticas de desempleo y muchas más podríamos señalar, como LinkedIn selecciona las ofertas laborales en primer lugar a los varones blancos de regiones urbanas. En este marco son importantes las propuestas de mejora, las propuestas de limitación. Entre ellos encontramos hoy la propuesta de crear un registro público de algoritmos para garantizar transparencia, implementar acciones afirmativas para poder corregir sus sesgos. Tenemos en este marco unos grandes desafíos legales y democráticos en donde se cuestiona el uso del algoritmo como una caja negra que no permite interpretar las decisiones. Parece que funcionara al igual que el libre mercado, por magia. A su vez, existe un gran desafío sindical que, como siempre dice una compañera, Mónica Sladonia, referenciándose a Benjamín Constant Coriat, en su clásico texto El taller y el cronómetro, la composición técnica de la clase trabajadora cambia su expresión política, en donde los grandes desafíos que están por delante es seguir repensando de qué manera
y cómo pensar las acciones de resistencia y que aporten a la transformación de lo social, teniendo claramente incorporado una visión de la división sexual del trabajo, en tanto y en cuanto feminidades y masculinidades en nuestras sociedades no son lo mismo. Y voy dejando por acá. Muchas gracias. Bueno, en el debate que se está dando en el chat os paso dos cuestiones que han tenido más relevancia y van dirigidas a ambas. Por una parte es la tensión entre modernización laboral y las nuevas formas de trabajo vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? Y el impacto que ha tenido en vuestros contextos. Doy pie a las dos cuestiones que se han dado en el debate a través del chat del visionado online. Por un lado, hablaba que tanto Rafael Baquerano como Yana Martínez hablan sobre la modernización laboral en vuestros contextos de origen y la vinculación o el impacto que ha tenido las formas laborales que ha traído aparejada la inteligencia artificial y qué eco están teniendo en la sociedad, sobre todo en la clase trabajadora, la más joven, pero también la de adulta mayor, ¿no? La conformada para adulta mayor. Y luego también pregunta concretamente Rafael Baquerano sobre la reducción de la jornada laboral en vuestros contextos, si se ha dado y si es el caso, qué pasos o qué tipo de lobby se ha realizado para que esto ocurra. A ver, poder hablar, gracias por las preguntas, pero quizás podríamos hablar mucho tiempo respecto al lugar de la inteligencia artificial vinculada a la modernización y qué relación hay entre ambas. Me parece que es central que hay cambios que se están produciendo, automatización, algoritmos, inteligencia artificial. Lo que me parece importante es poder abordarlo desde qué lugar nos posicionamos política, social y económicamente. No son neutros, hay una dimensión, insisto, política, social y económica que la podemos inscribir en la definición de modelo de negocio a seguir. Hay casos muy concretos, léase, como mencioné anteriormente, en provincia de Buenos Aires, Argentina, el Banco Provincia de Buenos Aires utiliza todos estos nuevos dispositivos para mejorar la atención y el vínculo con los clientes y a su vez reconvierte, y no diría reconvierte, sino capacita y reasigna tareas a trabajadores y trabajadoras sin que eso implique retiro de los lugares en donde estaba antes presentes, en donde no tenemos que pensar como indefectible que la lógica de ganancia, de maximización de las ganancias sea la que rija. Porque en ese sentido, si podemos pensar, si tenemos inteligencia artificial, algoritmos, ¿para qué va a haber presente, por ejemplo, un banco en una ciudad de pocos habitantes? En realidad es una definición política, social y económica, y ahí me parece que es central a futuro cómo pensar los procesos de resistencia, de construcción contrahegemónica ante estos avances que son bienvenidos, pero tienen que ser bienvenidos para el beneficio del conjunto de la población. Y en ese marco la dejo a mi compañera con buenas noticias. Con buenas noticias, bueno, no sé si buenas noticias, pero bueno, yo creo que de entrada el tema de la inteligencia artificial sin duda se mira o tendría que ser sobre todo una nueva obsesión, ¿no? De quienes estamos en varias trincheras, terrenos de disputa, toda vez que esto no es una cuestión de moral, ¿no? Si es buena o es mala per se la inteligencia artificial, que creo que es a lo que se ha relegado muchas veces esta discusión, sino entender que hay herramientas que pueden ser benéficas para la humanidad misma, y pienso en el desarrollo tecnológico con inteligencia artificial en temas medulares como la propia medicina, ¿no? En donde se habla que se puede tener un diagnóstico mucho más preciso si se desarrollan estas herramientas. Ahora bien, pues también esta inteligencia artificial ha venido un gran sector
ligado directamente también a la profesionalización de una industria militar estadounidense específicamente, que ha permitido que mucha de esta tecnología avance de la mano de las necesidades y objetivos de un desarrollo también imperialista de un país, de un grupo en específico, de ese 1%, que no necesariamente nos ha dejado dentro de estos debates sobre en dónde estamos aplicando la inteligencia artificial, pues las mejores experiencias. Y ahí es en donde entra más bien también mi participación como comunicadora, en donde siempre estuvimos hablando de mostrar pruebas al momento de comunicar, de tener principios éticos, pero con estas herramientas se disuelve bastante esa noción de las realidades y se ve totalmente alterada y además beneficiada por algoritmos en donde los estados no han logrado incidir para la regulación necesaria tanto de las plataformas tecnológicas como de la difusión de información, y específicamente, más que fake news o bulos, pues específicamente de mentiras y discursos de odio. Entonces yo creo que es una discusión bastante compleja todo el tema de la inteligencia artificial, y con el tema de la modernización, bueno, es evidente que también el desarrollo de los medios de producción pues nos tendría que estar llevando también a pensar en cómo el neoliberalismo arrasó también con las ideas de organización popular, de organización sindical en nuestros países, específicamente lo pienso directamente en México, donde hoy esta noción de las aplicaciones, de los grandes capitales, es que seas un socio, ¿no?, de las aplicaciones y no necesariamente parte, te quita esa noción de clase trabajadora dentro de los mismos. Entonces, para mí, creo que hay que complejizar más allá de lanzar respuestas, porque el desarrollo de todo esto está siendo muy rápido, muy avanzado, y ahí yo creo que tendremos que pensar en cosas que nos ayuden a utilizar a utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de derechos en varios ámbitos, no solamente los laborales en nuestros países. Y sobre la jornada laboral en México, yo decía, hoy es un país, ¿no?, uno de los principios, y lo pongo en ese contexto, uno de los principios fundamentales de un sistema como el neoliberal es ampliar la jornada laboral, la reducción del salario mínimo, y hoy en México se está planteando totalmente lo contrario, ¿no?, además del aumento salarial. Entonces, esa es la demanda específica de la disminución de la jornada laboral vino por parte de un par de diputados que han venido acompañando sindicatos desde hace mucho tiempo, y es retomada en ese momento por el ya ahora expresidente López Obrador al final de su mandato, y lo incluye en estas 20 propuestas de reformas constitucionales que incluyen reforma a la vivienda, reforma al Poder Judicial, reformas de múltiples ámbitos, y además 2 reformas a las leyes generales. Una de ellas es la disminución de la jornada laboral, y han venido varias organizaciones sindicales, estudiantiles, acompañando y arropando esta demanda. No va a ser fácil, sabemos la complejidad de los gobiernos, también hay gente que representa al sector empresarial dentro de la propia bancada que se asume de izquierda, que es la Cuarta Transformación, y de hecho es pues totalmente contradictorio. Es justamente un diputado de la bancada de Morena quien se objeta directamente y es el primero en decir esta reforma no va a pasar, hay que pensar en los empresarios, ¿no?, cuando la bancada de Morena y la presidenta y el presidente son los que están impulsando la reforma y dentro de la propia bancada viene esta resistencia. Entonces yo creo que se está hablando, ya son cerca de 30 reuniones para el tema específico de los temas de derechos laborales de trabajadores de la aplicación, las que se han desarrollado, y al parecer va a ser la misma ruta con la disminución de la jornada laboral, reuniones entre confederaciones, patronales, sindicales y gubernamentales para sacar adelante esta tarea. Muy bien, hay otra pregunta para Lina, de parte de Cirila Quintero, y pregunta concretamente si en tu opinión hay un cambio sustancial entre las denominadas políticas neoliberales y del gobierno de la Cuarta Transformación, entiendo, entre unas y otras, y cuáles serían, más allá en la práctica, más allá de los discursivos, cuáles serían sus prácticas.
Bueno, si es acotado al tema laboral, he enunciado algunas, ¿no? El aumento del salario mínimo, ahora la propuesta de la reducción de la jornada laboral, el tema de los trabajadores por aplicación, el tema de la ley sustancial de igualdad aprobada hace 2 semanas. Es decir, yo creo que ha habido avances teniendo en cuenta que uno de los principios, insisto, del neoliberalismo es la ampliación de la jornada laboral, contrario a un principio de reducción de la misma. Si es en ámbitos más generales en torno al neoliberalismo, también una de las características había sido la privatización de los sectores en distintos ámbitos, y ahora lo que se da con este proceso de la cuarta transformación no es erradicar por decreto el neoliberalismo, como algunos, incluido el propio presidente, lo había casi mencionado así, pero pues se nacionaliza el litio, se está construyendo directamente una soberanía energética, se ha adquirido, contrario en otros momentos que se entregaban a los capitales extranjeros, específicamente a Iberdrola, el tema de la industria eléctrica, ahora es el Estado nuevamente el rector en su mayoría de la industria eléctrica, la nacionalización del litio, el tema de los hidrocarburos, ya no solamente es la, digamos, la extracción del petróleo, la venta y en el exterior se hace la refinación, sino que también hay una industrialización de esa economía, se adquirió una refinería en Estados Unidos, Deer Park en Texas, y también se construyó otra en Veracruz, es decir, se ha construido también, ahora se ha incrementado la producción de la soberanía alimentaria en el país, que eso tampoco teníamos, eran grandes empresas, ¿no? El maíz México, siendo productor de maíz, se dedicó a importar, ¿no?, maíz durante varias décadas, y eso es importante porque uno de los grandes temas hoy en día fue que hace unos días Estados Unidos decidió interponer una demanda porque México ya no estaba consumiendo ese maíz transgénico, y producto de los acuerdos con el Tratado de Libre Comercio, al parecer se va a fallar en contra de México para que tengamos por obligación que importar maíz transgénico, algo que la presidenta había estado totalmente en contra. Entonces, esto no se exenta de contradicciones. El tema de la seguridad, yo creo que ha disminuido contrario a las grandes narrativas, aún así no es suficiente, estamos viviendo todavía bastante violencia, muy focalizada en estados como Chiapas, Michoacán y parte de la frontera, o Sinaloa. También en el caso de la política y la relación con Estados Unidos, pues también sabemos que la política migratoria mexicana ha respondido en muchos momentos a los intereses de Estados Unidos, así que el uso de militares dentro de la frontera también es algo que no hemos podido cambiar, y la política migratoria misma, que es que a mí me parece una de las peores cosas que tenemos hoy en México, las deportaciones masivas, ya no solo lamentablemente de personas provenientes de Centroamérica, sino de todo Sudamérica. Entonces, bueno, sí son retos, no creo que solo sea narrativa. De ser narrativa no contaría este gobierno con el 80% de aprobación del pueblo de México. Bueno, agradecer tanto a Lina como a Nora la capacidad de exposición. Sé que son muchos temas difíciles de contener en un tiempo tan reducido, y también agradecer a todas las personas que habéis estado participando, además de una forma muy activa. Nos vamos al siguiente panel con 2 cuestiones que alguna de vosotras, como Goyo o Rafael o María del Carmen Mudarra, habéis referenciado en el chat, que son esas tensiones entre lo individual y colectivo a la hora de regular leyes, según vuestras palabras, leyes que den pie a nuevas formas de trabajo. Así que agradeciendo, y en unos minutos seguimos con el siguiente panel.
Bueno, pasamos al siguiente panel con dos ponentes, igual que en el panel anterior, de una gran excepcionalidad y referencialidad tanto política, sindical, como feminista e institucional. En el caso de Estela Díaz, ella viene desde Argentina y viene en el marco de una serie de actividades que hemos realizado, sobre todo de carácter político, por también su cargo actual en la provincia de Buenos Aires. Estela es militante social, sindical y feminista, y desde el 2019 ministra de Mujeres y Diversidad en Buenos Aires. A mí me gustaría leer una pequeña frase que viene acompañando su perfil y que creo que, conociendo ahora un poco más después de todos estos días que hemos compartido, creo que la define muy bien, y es que se define como todo esto, todo aquello que ella ha podido hacer como militante, pero también como ministra en el actual cargo, viene movilizado por el compromiso y la pasión, y doy fe de ello, y una energía incansable también, he podido comprobar, con la fuerza de tantas personas referentes y líderes que me inspiran, alientan, enseñan y acompañan. La fortaleza mayor de mi perfil personal es sin duda ser parte de la construcción colectiva, convencida en el cambio de la emancipación social, la causa de las mujeres, de las y los trabajadores de la soñada patria grande latinoamericana. Quería referenciarlo porque he podido personalmente dar fe de que esto es así y de la gran labor que está realizando al frente del Ministerio. Así que, bueno, sabiendo el esfuerzo que supone ausentarse y además en días tan importantes tanto para la patria como para Argentina, estar aquí, pues es un detalle que hayas podido acompañarnos en el País Vasco. Y bueno, y doy pie también a Cristina, con la que comparto, además de acción sindical, algunos hobbies y algunos intereses formativos personales, muy vinculados a la secretaría, la cual ella lidera, ¿no? en comisiones obreras, ¿no? Cristina Faciabén es secretaria confederal de comisiones obreras de Internacional, Migraciones y también Cooperación. Ahí es nada, entonces también lleva formación, lo cual le rinde homenaje a su gran capacidad de trabajo, de movilización y de articulación. Para mí es un honor contar con vosotras dos. Yo quiero que expreséis y pongáis en valor, tanto a través de vuestra trayectoria profesional como vuestro conocimiento, todo aquello que nos lleva también a estar en este curso, ¿no? Que es el valor que tiene la acción sindical y sobre todo la articulación internacional en pro de la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Así que sin más, Estela, cuando... Bueno, muchas gracias, Bea, muchas gracias por participar de esta actividad y en particular a Paz y Solidaridad y a Comisiones Obreras por la invitación a estas jornadas que tuvimos en Madrid la semana pasada y en Euskadi esta semana. Decirles que para las derechas y las extremas derechas, como la que gobierna con Milei la Argentina en la actualidad, la mejor sociedad es una sociedad sin sindicatos. Sueñan con esa sociedad sin sindicatos y, por supuesto, sin derechos laborales. En este momento nos gobierna una expresión de la extrema derecha que plantea esto: un mercado absoluto, prioritariamente monopolizado, extranjerizante, que deriva sus divisas a cualquier paraíso, y es más, hasta generar blanqueos en la Argentina que borren quienes trajeron esos capitales, y por lo tanto que las personas se acomoden allí tal cual como puedan, meritocracia, sálvese quien pueda, ley de la selva. Bueno, en las distintas etapas se puede haber llamado esto de distintas maneras. Para esto ya algo fue comentado por la ponente anterior, compañera de la Argentina, Nora Goren, pero ya han buscado transformaciones que debiliten la normativa de derechos laborales en la Argentina a través de decretos y a través de legislación, y tienen muchas legislaciones más preparadas, y ahí hay como alianzas que llevan adelante no solo Milei, que tiene una bancada muy pequeña legislativa, por lo tanto necesita
porque es un partido sin historia. Empezó en el año 2021, en la pandemia, nace esta fuerza libertaria en todo el proceso de resistencia a las políticas de cuidado frente al COVID. A las cuarentenas, a la vacunación, movimiento antivacuna, extremista, que ha generado mucha violencia política además. Hay un componente de promover formas muy extremas de desigualdad como modelo político y muy violentas políticamente, material, simbólicamente, también como necesidad de desestructurar a la sociedad en relación a los valores históricos. Y entonces por eso con la ley Bases, que fue una ley ómnibus que modificaba 300 normas en la Argentina, tenías que estudiarte tratados enteros para ver qué es lo que estaban queriendo cambiar, muchas de las modificaciones golpeaban a los derechos laborales. Así que ese es el ideal de mundo y eso es lo que tenemos que enfrentar. Aquella idea que traíamos en algún tiempo, que es cambiarla en un sentido progresivo, la normativa laboral de Argentina, hoy estamos en realidad en un tiempo de defensiva. Y quiero en esto contar algo que nos pasó incluso a nosotras en el contexto de la pandemia, cuando todavía teníamos el gobierno del Frente de Todos, un gobierno con una composición de peronismo, de una coalición nacional popular, de progresista, de izquierda, según las definiciones de nuestros países, le decimos nacional popular a lo que ustedes dirían progresistas o de izquierda, y allí se discutió una ley de teletrabajo. Y me parece un antecedente muy importante, porque esa ley no solo se discutió, se sancionó favorablemente, que incluía temas que son cruciales cuando pensamos en la digitalización y además cuando algo que aparecía como la utopía del trabajo en la casa. En algunos hasta se llegó a ilusionar en el planteo, saldremos mejor después de la pandemia, habrá una comprensión social. No, salimos peor, un mundo más desigual, más injusto económicamente, pero también muy afectado en el entramado interpersonal, en las redes sociales, comunitarias, y esto afectó especialmente a las juventudes. Cuando ahora se analiza el papel y cómo están las juventudes, no se puede despegar de esta situación y los efectos que tuvo la pandemia. Pero ahí se discutió esta ley que les decía, que además fuimos a la oficina en el domicilio, obligados por esta situación, y se incluyó en esta ley de teletrabajo el derecho a la desconexión. Si pensamos en lo que se ha transformado nuestra vida a partir de la mensajería inmediata, ¿no? Todo inmediato, todo ya en un segundo, sin límite ni horario de tiempo. ¿A qué hora te dejan de enviar planteos desde tu grupo de trabajo o de militancia o del activismo sindical? En todos los órdenes de la vida. Entonces, el derecho a la desconexión y la inclusión del cuidado. ¿Cómo hacemos? Porque además lo cierto es que salimos de la pandemia, pero las nuevas tecnologías nos plantean enorme cantidad de trabajos, que el trabajo en domicilio es una de sus modalidades, y con la enorme transformación y revolución tecnológica en lo que estamos, esto va a ser cada vez más, y es además el factor de que el trabajo deja de ser un lugar de la sociabilidad para ser el lugar individual. Cuánto difícil, pensémoslo en los desafíos de la acción sindical. Así que fue muy pionera en ese sentido, desconexión y cuidado, el derecho al cuidado, que para la Argentina, que todavía la ley marco que tenemos de derechos laborales, la ley de contrato de trabajo, está muy antigua, y que todas las veces que se le intentaron hacer modificaciones hubo enormes resistencias, lobbies de los sectores patronales para que estas leyes no se modifiquen, y desde los feminismos fue desde las que se intentaron hacer como más esfuerzo en el sentido de cambiarlo, y particularmente cuando se partió una ley respecto a un sistema integral de cuidados que tenía todo un capítulo en torno a la ley del contrato de trabajo que planteaba esta mirada de la relación, que además es lo que trajimos las mujeres al debate laboral, al debate del mundo del trabajo, porque parece que los debates son solo los del mercado, y nosotros dijimos, no, esperen, hay que traer al debate de las condiciones del trabajo todo el trabajo no remunerado, o sea, esta división sexual del trabajo y toda la tarea que hacemos las mujeres
en los hogares, en los cuidados de las personas, pero también en las comunidades, piénsenlo, acá estamos en Europa, donde a pesar del retiro que viene teniendo el Estado social de bienestar, sigue habiendo niveles de pensiones para adultos mayores, acompañamientos y atención, servicios para quienes tienen discapacidad. Piénsenlo en nuestros países de Latinoamérica, donde hay mucha informalidad laboral, por lo tanto ninguno de los derechos básicos laborales se cuenta con ellos, y con gobiernos y proyectos neoliberales deterioran toda la prestación y los servicios del Estado. El ajuste de Milei en este sentido es brutal, y un ajuste que ha pegado mayoritariamente en jubilaciones, pensiones, en el retiro de los medicamentos gratuitos para los mayores, los medicamentos de tratamiento de larga duración, la reducción de la obra pública, tan importante en el sentido, por ejemplo, no solo de mejorar la infraestructura social, de agua, de cloaca, de vivienda, de carreteras, sino también la inversión en infraestructura de cuidado, que este es un debate que traemos los feminismos a la discusión de la inversión de obra pública, porque también lo que ponemos en el orden del debate es que hay que discutir la correlación entre la vida personal, la vida familiar y la laboral, algo que en general trata de sacar el mercado, y ni hablar que en lugar de la discusión de la reducción de la jornada laboral, la discusión que quieren traer estos grupos, que además están extremando sus ganancias, y hay una productividad que nos debería permitir discutir realmente cómo distribuimos nuestro tiempo, las ganancias extraordinarias, estamos al revés, llevándonos a una primarización, formas de esclavitud, trabajo 12 horas, 15 horas, quieren, bueno, arrasar con todos los derechos laborales. Así que esa es la realidad en la que nos encontramos, y los desafíos es con sindicalismo. Necesitamos, como siempre, los desafíos, a mí me gusta decir, y se podrá discutir mucho, no sé si son tan distintos a cuando fue la primera revolución industrial. La discusión claro que estamos en una transformación profundísima, pero si construimos trabajo con derechos o trabajo sin derechos, una sociedad que ponga en el centro las condiciones de vida y la justicia social, que ese ha sido siempre para la clase trabajadora el horizonte de condiciones, sigue siendo. Bueno, ¿cómo construimos sindicalismo? Que llegue un sindicalismo sociopolítico como es el que creemos, bueno, obviamente tiene que discutir el modelo de desarrollo. Si no, no hay forma de plantear, porque dicen algunos economistas ortodoxos que la discusión de la economía es la escasez, y la verdad y esa es una razón neoliberal, pero la nuestra, la popular, es que la discusión es cómo redistribuimos riqueza y cómo distribuimos tiempo, como porque justamente las mujeres somos las que en la pobreza en la sociedad no solo tenemos pobreza económica, sino de tiempo. Yo no quisiera terminar mi intervención sin compartir algo que hemos hecho en Argentina y particularmente en el Ministerio de Mujeres. Bueno, se mencionaba en la presentación y lo mencionó Nora Goren también, la provincia de Buenos Aires es un gobierno que está en las antípodas de nuestro desquiciado ultra anarcocapitalista que gobierna la Argentina. Así se define él, no es liberal, es un libertario. Nosotros lo definimos como neopatriarcal colonial, que sobre todo quiere contra todos los derechos laborales. Ahora habla de terrorismo sindical cuando se hacen protestas. Ya no es terrorismo sindical, que las movilizaciones de los trabajadores en la Argentina son golpistas. Bueno, la verdad que quien está golpeando nuestra democracia es quien nos está gobernando en la nación. Y en la provincia de Buenos Aires, que estamos enfrentando este proyecto, también lo estamos enfrentando desde el propio gobierno. Y yo quería traer la diversidad, porque también, además de discutir las condiciones laborales de mujeres y esta relación y traer el cuidado, y las brechas salariales son muy grandes, entre un 25 a 27% de brechas, entonces necesitamos fomentar también que se incorpore la agenda del cuidado, pero que se incorpore el ingreso de las mujeres, todos los planes de igualdad
para las políticas de Estado, pero en el diálogo con el sector privado, que tengan planes de igualdad que incluyan cuidados, reducción de brechas, el acceso a los sectores no tradicionales y también las políticas de diversidad. En la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tenemos antes la primera ley de cupo laboral travesti trans. El sector travesti trans es un sector excluido de las familias, de la comunidad, de la educación, de la salud, por lo tanto es una población con una mortalidad que es la mitad de la media de la población general. Y bueno, en Argentina hemos tenido a partir del 2012 una ley pionera de identidad de género, cambio registral sin patologización, pero además una ley promovida por el colectivo Travesti Trans, que es la del cupo laboral. Un 1% en el sector público, que se han hecho no solo la provincia, sino la adhesión de los 135 municipios que existen en la provincia de Buenos Aires para también tener derecho a quedarse en su lugar, en su pueblo, en su localidad y no verse forzadas a migrar por la discriminación. Y ahí también el aliento en estas políticas y planes de igualdad que nuestro ministerio convenia y acuerda con sectores empresarios. Lo estamos haciendo incipientemente, pero creemos que esto debe extenderse para que también en el sector privado se tome a personas de los colectivos de la diversidad sexual, y para esto la provincia de Buenos Aires tiene beneficios como les da seguros para poder alquilar lugares, porque les cobran más caros los alquileres por ser personas de la diversidad, entonces le da seguros gratuitos para el alquiler. El sector de la fiscal de la provincia de Buenos Aires acuerda a los empresarios que toman a personas trans pagarles el sueldo recortando del aporte de los ingresos brutos, de los aportes patronales que se tienen que hacer para que tomen personas de la diversidad sexual. O sea que decisiones activas de fiscalidad y de promoción para incluir también en el sector del trabajo y de condiciones dignas del trabajo a personas de la diversidad. Así que, bueno, a seguir resistiendo con mucha fuerza a estas extremas derechas que quieren una sociedad plena sin derechos, solo derecho para una absoluta minoría privilegiada del capital más concentrado. Y bueno, la organización sindical, la organización feminista, los feminismos sindicales, los gobiernos que tienen signos progresistas, populares, de izquierda, y la articulación internacional más que nunca. El capital está globalizado a escala internacional, más que nunca. El sindicalismo nace internacionalista, los feminismos también. Me parece que hoy necesitamos discutir muy en profundidad los desafíos que esto supone para discutir las condiciones de vida de todos y cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras allí en el país en el que le toque vivir, en el pedacito de tierra que cada uno habitamos. Bueno, aquí dejo, gracias. Pues en primer lugar, saludar a todas las personas que nos estáis siguiendo. Para mí es realmente muy tentador seguir con el discurso de Estela y bueno, pues por supuesto me sumo a sus palabras, pero como soy muy obediente y a mí se me pidió que hablara de cuáles son los desafíos y los retos y cómo los enfrentamos desde Comisiones Obreras, desde el sindicalismo de clase, pues para hacer frente al impacto de la digitalización, pues me voy a centrar en esta cuestión un poquito más, si me permitís, más práctica y no tan de reflexión política. Bien, la cuestión se han ido haciendo algunos comentarios al respecto, ¿no? La cuestión de la transformación tecnológica, de la digitalización, va a provocar, y de hecho ya lo está provocando, ya lo está haciendo, unos cambios en el empleo y en el mercado de trabajo, como no puede ser de otra manera, tanto en la cantidad de trabajo como en la propia tipología del mismo, ¿no? Para nosotros no puede caerse en el determinismo tecnológico, ¿no? Porque no deja de ser un proceso que está en construcción, no ha finalizado, y por tanto su impacto va a depender en gran medida de cuáles sean las estrategias que se adopten, de
cómo seamos de proactivos los agentes implicados y de la correlación de fuerzas que tengamos entre nosotros. Y en este sentido, ya reivindico desde este momento que es fundamental el contrapoder sindical ante las estrategias empresariales, porque no olvidemos que estos cambios tecnológicos han jugado históricamente un papel relevante en la configuración propia de las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Hablaba Estela de la revolución industrial, pues eso ha sido un continuo a lo largo de la historia. Y en este momento, en esta fase del capitalismo en el que estamos viviendo, este se caracteriza por aplicar de una forma muy generalizada la tecnología digital, pues, en actividades económicas, que ha llevado incluso a la generación de nuevos modelos de empresa, ¿no? Como por ejemplo las propias empresas de plataforma. Pienso que hay dos premisas que no deberían obviarse cuando analizamos cómo impacta la digitalización en el empleo, ¿no? La primera es que la digitalización impacta en términos de relaciones de poder y cómo se configuran estas relaciones que se producen en el propio trabajo, en el propio entorno laboral. Y en segundo lugar, que esta transición tecnológica no puede desvincularse, no puede aislarse de otras transiciones como la ambiental o la energética, ¿no? Que acaban suponiendo una gran disrupción en el proceso de globalización en el que estamos inmersos. Si los costes de estas transiciones, ¿no?, especialmente de la digital, son demasiado elevados, quiere decir que no se produce una transición justa, puede haber una deslegitimación importante, tanto política como democrática, en nuestra sociedad. Pero volviendo otra vez a ese elemento que introducía de las relaciones de poder, ¿no? El taylorismo industrial ya lo que hizo fue trocear los trabajos para, de esa manera, aumentar la productividad. Además, acabó agrupando, un poco yo creo que sin quererlo, pero acabó agrupando a los trabajadores y las trabajadoras para controlarlos, esa era su voluntad, pero al mismo tiempo eso acabó generando unas identidades sociales muy fuertes, articuladas alrededor del conflicto, ¿no?, de clases sobre el trabajo. ¿Qué ocurre con el taylorismo digital? Pues que todavía trocea más esos trabajos y a esos trabajadores y a sus propias vidas, que además con un control social absoluto, no tiene que agruparlos, todo lo contrario, lo que hace es dispersarlos, los segrega y con eso logra la desvertebración social. Por tanto, ese para mí es el gran hecho diferencial, ¿no? La digitalización, en el fondo, conlleva la disolución o pretende la disolución de la conciencia de clase, ¿no? Y con ella incluso de la propia lucha de clases. Pero además también esa digitalización hace cambiar la concepción de la empresa, ¿no? Al final, externaliza costes y externaliza riesgos más que nunca. Por tanto, las relaciones de poder se van desequilibrando. Yo creo que todos y todas estaremos de acuerdo en que existen hoy en día todavía enormes dudas sobre los efectos de la transformación tecnológica sobre el trabajo, ¿no? Tanto destrucción-creación de empleo, son diversas las tesis al respecto, como en el cambio del propio contenido del trabajo, como cuáles van a ser las cualificaciones requeridas, las competencias profesionales, qué relación va a haber, qué situación personal, ¿no? El trabajo en plataforma pretendió que no se hablara de trabajadores y trabajadoras, sino de colaboradores, no de empresas, sino de proveedores, etcétera, etcétera. También dudas sobre la calidad del empleo, también sobre las condiciones laborales, cómo acceder a la protección social desde unas relaciones laborales muy poco reguladas, muy desregularizadas. Pero tengo que decir que por lo menos desde Comisiones Obreras hemos pasado un poco de una sensación prácticamente de pánico, ¿no?, inicial, a una visión un poco menos catastrofista, ¿no?, de estos efectos, siendo conscientes de los riesgos, porque aquí tenemos que analizar, de alguna manera, o así lo hacemos, tres vectores, ¿no?, de este cambio tecnológico. Por un lado, la automatización, las tareas estas habituales, rutinarias, hechas por personas, se pasan a realizar por máquinas. No sabemos exactamente ni qué trabajos exactamente van a ser sustituidos, ni a cuántas personas,
Va creciendo exponencialmente este fenómeno, a pesar de no ser ni muchísimo menos nuevo, pero parece claro que los empleos más vulnerables, esos más rutinarios, con poca cualificación, van a ser los más, o están siendo ya los más afectados. Pero al mismo tiempo se crean nuevos empleos, ¿no?, que están muy vinculados al desarrollo de esos nuevos productos y servicios. No sabemos todavía si serán suficientes estos nuevos empleos para compensar el impacto sobre la destrucción. El otro vector sería la digitalización, ¿no?, que una parte de la producción física tradicional se transforma en información digital y eso acaba pues afectando, como no, a las tareas, a las propias tareas, a las ocupaciones, a los requerimientos de cualificación. Sabemos que serán necesarios profesionales tecnológicamente especializados y otros con niveles moderados digitales, pero que tengan otras, se les va a exigir otras habilidades. ¿Qué puede ocurrir positivamente para el empleo? Pues que haya más autonomía, que haya menos riesgos físicos, o también pueden haber efectos negativos como mayor intensidad de los ritmos de trabajo, más control, hiperconectividad, mayores riesgos psicosociales. Pensemos, por ejemplo, en un almacén de Amazon, y bueno, por no hablar de Temu u otros, y nos podemos hacer una idea. Y el tercer vector es esa coordinación por plataforma, es decir, utilizar redes digitales para controlar todas estas transacciones, ¿no?, con el algoritmo, de forma algorítmica. Y aquí sí que hay un grado de explotación y de vulneración de derechos y de condiciones de los trabajadores, a quienes por un lado no se les respeta la condición de laboralidad, como decía, ¿no? No se les considera trabajadores asalariados, sino colaboradores, sin contrato de trabajo, sino otro tipo de vinculaciones, ¿no? Y aquí, solo por mencionar, ¿no?, por ejemplo, la ley Rider en España, que ha sido pionera, pero sí que es verdad que se limita únicamente a los repartidores. Aquí se les reconoce la condición de asalariados y se controlan los algoritmos, ¿vale? Pero, como digo, es limitada. Y, bueno, a nivel europeo la diligencia también, la directiva sobre trabajo en plataformas también es bastante menor en cuanto a garantía de derechos laborales de lo que hubiéramos deseado. Por tanto, así un poco en síntesis, todas las ocupaciones estarán afectadas por esta mutación digital. No tiene por qué destruirse trabajo, aunque algunas tareas desaparecerán porque las harán máquinas. No sabemos exactamente qué impacto tendrá sobre el volumen de trabajo, dependerá pues de las características, también de las culturas empresariales, pero obviamente van a ser necesarios mecanismos de compensación que favorezcan la creación de empleo, ¿no? Se van a eliminar, como decía anteriormente, tareas rutinarias con niveles bajos de interacción social también. Se van a crear empleos de alta cualificación, pero también de baja cualificación para esas tareas manuales no rutinarias. Se van a transformar porque van a ser necesarias nuevas competencias digitales, también competencias no cognitivas, esto que se llama el soft skills. Va a haber una segmentación, van a haber brechas, seguro, productivas, de género, personales, territoriales, y lo que seguro que ocurre es que se aumentan las asimetrías entre el poder del capital y del trabajo, como decía anteriormente. ¿Qué va a pasar con la calidad del empleo? Bueno, pues habrá seguro que impactos positivos, pues enriquecerán muchos contenidos de muchos empleos, mejorará también la cualificación, será más fácil, más sencillo, porque tendremos instrumentos para mejorar la cooperación entre trabajadores, pero al mismo tiempo habrá efectos negativos, ¿no? Todas estas economía de demanda, gig economy, el crowd work, o sea que ese es el empleo masivo, son absolutamente precarios, bajos salarios, subempleo, bueno, trato injusto por parte del cliente, unas exigencias inhumanas, más ritmos de trabajo, con todo lo que conlleva, ¿no? Estrés, situaciones de ansiedad, muchísima flexibilidad y exigencia de disponibilidad por parte de los trabajadores, menos autonomía. Bien, hay que gobernar este cambio tecnológico. No puede dejarse al libre albedrío de las empresas, del desarrollo digital, porque, como decía también al principio, hay que asegurar que esta transición sea justa e inclusiva, también a nivel social y a nivel laboral, porque no podemos perder ese objetivo del trabajo decente, también en una época de digitalización, automatización y trabajo
trabajo en plataforma. Y aquí es fundamental la respuesta sindical para garantizar que la gobernanza de la transición digital sea democrática, porque si no va a ser una gobernanza tecnocrática. Y aquí, obviamente, los efectos van a ser muy negativos tanto para las condiciones de vida como para las condiciones de trabajo. Hay que reforzar la intervención sindical, que no está siendo lo suficientemente fuerte, potente. Por un lado, fortalecer las relaciones laborales y la negociación colectiva. Por otro lado, adaptar nuestros esquemas tradicionales de acción sindical. Tenemos que renovarnos organizativamente, la manera en la que tratamos con los trabajadores, con unos trabajadores y unas trabajadoras distintos, que trabajan en entornos muy diferentes, que se organizan de una manera muy diferente. No podemos seguir aplicando o intentar aplicar nuestra acción sindical tradicional a un trabajo que ya no es tradicional. Es necesario el diálogo social y lo reivindicamos absolutamente. Con esto acabo, estamos en un escenario abierto, donde fortalecer el diálogo social y la participación sindical es fundamental, es clave para que haya una transición justa. Y esta incidencia que podamos tener la clase trabajadora y los sindicatos como sus representantes legítimos, los representantes de sus derechos y de sus reivindicaciones en esta transición tecnológica, va a marcar en gran medida cómo de justa sea esta transición y cuál sea finalmente el impacto sobre el empleo y la calidad del mismo. Gracias. Ha suscitado bastante debate, hay algunas preguntas, las voy a hacer una por una porque cada una de ellas conlleva un tema diferente. La primera es una reflexión y una pregunta de María del Carmen Mudarravela en torno al teletrabajo. Ella dice: el teletrabajo evidentemente necesita de una regulación profunda. Se nos ha vendido como la panacea de la conciliación de la vida personal, laboral y del mundo de los cuidados. ¿Qué opinan cada una de ustedes de esto? Bueno, creo que yo me refería a eso, que no es así, no es ninguna panacea de ese mundo, al contrario. Hay enorme problema para la desconexión y manejo del tiempo, y lo están aprendiendo muchos varones, que por ejemplo en informática es uno de los sectores que genera muchísimo trabajo de este tipo a domicilio, y que ahí no podés manejar esta diferencia de límite, de cuál es el límite del tiempo. Para las mujeres eso ha sido históricamente, porque la tarea de cuidado es de 7x24 todos los fines de semana y no tiene límite de tiempo. Resulta que ahora viene este trabajo. Se ha intentado, yo contaba en la Argentina, una regulación a partir de esta ley, que es una ley bastante importante, pero con muchas dificultades para su implementación. Esa es la cuestión. ¿Cómo controlás? Porque la fiscalización de que se cumplan las normas laborales, cuando vos tenés que controlarla en el hogar y en un trabajo que se hace a domicilio, es difícil cómo marcas esto, y es un debate que habrá que tratar de colocar. Puede ser que aquí y Cristina pueda contar un poco más de las experiencias que tienen ustedes, que puedan estar más avanzadas, porque fue un debate que dimos nosotras con el trabajo en casas particulares. Porque tenés esto entre lo que se hace en lo público y en lo privado, porque la tarea se hace allí. ¿Cómo se hace la fiscalización laboral? Vos podés ir a controlar a los lugares de trabajo. ¿Cómo se controla en las casas? Que efectivamente esos trabajos se respete el tiempo, los derechos del trabajador y la trabajadora. Ahí hay todo un gran desafío para el control que está abierto. Digo, en Argentina se intentó avanzar con esta normativa. Me parece que el tema es que efectivamente está muy baja su efectiva implementación, mucho menos ahora que no tenemos más Ministerio de Trabajo Nacional en la Argentina, porque lo eliminó el presidente afuera, en el Estado, que quiere sacar. Por supuesto que uno de los ministerios que eliminó es el Ministerio de Trabajo, que es además el que tiene el poder de policía frente al cumplimiento de los derechos laborales vigentes. O sea que estamos tratando de defender para no retroceder, y me parece que acá hay desafíos para adelante. Yo únicamente añadir que obviamente el teletrabajo, bueno,
no sé si decir que está sobrevalorado, no, pero a ver, se vendió también como el solucionador de grandes problemas, ha sido la solución para ahorrarse costes de alquiler de espacio por parte de muchas empresas, pero bueno, tiene todavía elementos muy complicados. En España hay una ley del teletrabajo, se consiguió, creo que es fundamental, que las personas en teletrabajo deben ser consideradas exactamente igual que las personas trabajadoras que lo hacen de forma presencial, por tanto, la negociación colectiva es de aplicación al 100%, la representación sindical lo mismo, tienen todos los derechos sindicales a ser electos, a poder votar, etcétera, etcétera, pero quedan todavía algunos elementos muy complicados, como son elementos relacionados con la salud laboral, con los riesgos no solamente físicos, ergonomía, etcétera, etcétera, sino también los riesgos psicosociales muy vinculados a las dificultades para la desconexión. Es un tema que todavía en España no se ha resuelto, o como bien apuntaba Estela, la cuestión de la inspección de trabajo. Realmente es un domicilio particular, por tanto la inspección de trabajo no tiene capacidad de entrada y de control, por tanto es muy difícil para una persona trabajadora desde su casa que pueda denunciar determinadas cuestiones. Y una cosa que no he dicho, otro de los elementos también de la ley española es que el teletrabajo debe ser voluntario, es decir, no puede forzarse a un trabajador a trabajar desde su propio domicilio. Eso no es legal en este país. Vale, hay otra pregunta desde nuestras compañeras de El Salvador, Amate, de la Fundación Amate, y dice así: ¿qué recomendaciones pueden ofrecer a las organizaciones sindicales en un contexto cada vez más adverso a la participación ciudadana en el tema de trabajadores de plataformas digitales? Uh-huh. Me autorrecomiendo. A ver, yo la recomendación que me haría o nos hacemos es, como decía anteriormente, esa necesidad de que nosotros también nos repensemos. Es decir, el sindicalismo tradicional, con el declive, eran unos elementos que quería comentar, pero ya me he alargado demasiado, ¿no? Como algunas de las dificultades añadidas para la cuestión de la digitalización en España, pues en parte es pues nuestro modelo empresarial, ¿no? Por ejemplo, pero también el declive de la industria, ¿vale? Que es el sector donde pues, la digitalización, la automatización tiene un espacio mayor. Ese declive de la industria también nos ha puesto en un brete, ¿no? A los sindicatos, porque para los sindicatos es muchísimo más fácil hacer acción sindical en una fábrica que hacerla en un entorno laboral absolutamente disperso, con trabajadores y trabajadoras que en algunos casos incluso se consideran que no lo son o que no lo quieren ser, sino que son otra cosa, por eso de la autonomía y de la libertad. Entonces nosotros tenemos que hablar su idioma, ir allí donde están. La asamblea de toda la vida es realmente muy difícil en un entorno en el que los riders, por ejemplo, están en una plaza esperando que les llegue el encargo de ir a repartir no sé qué. Ven, gente que ni siquiera se conocen entre ellos y que únicamente, bueno, pues seguramente nosotros también tenemos que hablar por los chats, ¿sabes? Y no tanto el modelo tradicional. Yo creo que eso es lo fundamental, que seamos capaces de entender que el trabajo se transforma, que los derechos laborales deben protegerse exactamente igual para una persona que tiene un trabajo estable en un lugar con un horario y con un entorno determinado a esas otras personas. Es más, habría que luchar todavía más por defender, porque en general su situación es muchísimo más precaria. Pero la idea es esa, nuestra propia nueva autoorganización en este sentido. Sí, solo agregar que claramente es el desafío. Pensemos en los Uber, pensemos en nosotros tenemos las plataformas, los trabajos de plataforma, los Rappi, ¿no? Uh-huh. Los que hacen los pedidos. Hay que ir al lugar. Hemos hecho varios intentos de organización y esa es la clave. No podemos pensar en la modalidad tradicional de organización sindical de centros de trabajo. Uh-huh. Y entonces ahí hay que hablar con la juventud y ellos tienen que ser protagonistas porque la mayoría son jóvenes, los que trabajan en estas plataformas, que además ponen en riesgo su vida en nuestro país, andan con esas bicicletas, las mochilas atrás, ni casco, ningún tipo de protección.
O sea que su vida está en juego en ese trabajo, y por la lógica de los algoritmos y de los modos en que los llaman, aceleran el proceso de cómo entregan, en qué condiciones se equivocan, de dónde dejan el pedido. Es tremenda la situación de explotación. Así que ahí la respuesta, una diría, la tradicional es buscar organización sindical, pero tenemos que buscar esa organización sindical con las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes y las cuestiones que están impactando especialmente a quienes hacen estas tareas, para poder nuclearlos, porque hay varias experiencias en Argentina también de organización sindical, y me parece que es sin duda el camino. Y la fiscalidad, ahí el papel de los estados en el control y el pago y el cobro a estas plataformas como corresponde de los aportes que deben hacer, porque se llenan de riqueza con estas modalidades y no hay aportes a los estados. Entonces ahí también hay un desafío para los estados en relación a la recaudación y el aporte, y que además ese aporte se use también en el sentido de mejorar condiciones de trabajo. Solamente ahora me ha hecho pensar una cuestión, y es que una de las empresas de reparto, de trabajo en plataforma, se fue de España en el momento en que entró en vigor la ley Rider, porque ya no le salía a cuenta, no le salían los números. Eso quiere decir que su modelo de negocio es la explotación, y cuando la explotación laboral deja de existir, deja de haber negocio, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que es importante, y va al hilo de lo que decía Estela. Bien, y ya para cerrar, una última reflexión en la que nos preguntan cuáles puntos claves dirían que son en cada uno de vuestros contextos de actividad profesional y militancia, como a futuro, retos como a futuro para la defensa de los derechos laborales en el actual contexto global. Y con esa ya cerraríamos. Es la más difícil. Casi nada. Volvemos a empezar la grabación. Bueno, o sea, esta pregunta es de nota, ¿eh? Esta ya es para sacar la matrícula de honor. No, a ver, ¿se te ocurre a ti así de golpe? Y estuvo planteado, me parece que fuimos, tanto en tu intervención como la mía y como las anteriores, fuimos planteando temas donde el desafío es con organización sindical, con organización popular, con Estado presente, con la disputa social para que haya derechos. Ese me parece que es el camino, y tendremos que encontrar en cada país cuál es la mejor modalidad para hacer esto realidad. En cada país los desafíos son distintos, porque en algunos nos contaban de México, bueno, están en una avanzada y en una ampliación de derechos, aquí en España también, pero con diversidades locales muy marcadas también, y en la Argentina nos está pasando lo mismo. Así que a mí me parece que es esto, ¿no? Hay que seguir apostando y esto es la forma de la política. La política es el compromiso nuestro, no es lo partidario, sino el hacernos cargo de nuestra realidad y de nuestra comunidad y de la transformación. Entonces, organizarnos en ese sentido, en cualquiera de los órdenes, para dar los grandes debates. Nos quieren decir que esto ya no sirve más, que viva el individualismo y que nada de lo que conocimos de los sindicatos y los partidos sirve. Bueno, tenemos que recrearlos, porque es por el lugar en el que tenemos que ir a reconstruir organización popular para discutir que estas transformaciones sean con las personas adentro y no en sociedades que son invivibles, ¿no? A ver, yo voy a descubrir ahora la pólvora diciendo que es fundamental aquello que ya se dijo hace muchísimos años, de lo de la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En ese sentido, un elemento fundamental es la internacionalización también de la lucha, porque, como también se apuntaba en las anteriores intervenciones, tanto el capitalismo como la extrema derecha y todas sus formas tienen un carácter global, y los trabajadores debemos responder también de forma internacional, de forma global. Y en este sentido, la unidad de los trabajadores pasa ineludiblemente también por la organización de los trabajadores
solamente trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos van a ser capaces de reivindicar colectivamente sus derechos. Lo de los derechos colectivos también es una cosa que no hemos entrado en profundidad, pero que es fundamental, ¿no? Estas nuevas formas de organización del trabajo, este nuevo capitalismo, como lo que decía del taylorismo digital, lo que pretende es justamente lo contrario, ¿no? Segmentar, individualizar, eliminar todo aquello que suena a colectivo, y nosotros debemos hacer todo lo contrario, o sea, debemos luchar por agrupar en la medida de lo posible a los trabajadores y sobre todo no dejarlos fuera. Y aquí tenemos un reto fundamental, los sindicatos de todo el mundo sin excepción, y es cómo somos capaces de organizar y cómo somos capaces de atraer a los jóvenes a los sindicatos, que los jóvenes se sientan parte de la clase trabajadora y de la necesidad de formar parte de un sujeto colectivo de defensa de los derechos, y por tanto jóvenes como trabajadores de las nuevas realidades, trabajadores en plataforma, por ejemplo, pero también trabajadores profesionales, trabajadores cuadros intermedios, que muchas veces no se sienten clase trabajadora, sino que se sienten otra cosa, pero desgraciadamente o no, son trabajadores exactamente igual que el resto de sus compañeros y compañeras. Unidad de los trabajadores. Eso. Vale, pues con esta última frase nos quedamos. Agradecer a toda la gente que habéis participado.